El material que aparece en esta presentación es propiedad del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tema a revisar el día de hoy es el de arcos faringios. Comenzaremos haciendo una pequeña introducción al intestino primitivo. Esta es una estructura tubular que inicia su morfogénesis durante la tercera semana. Recordemos que cuando sucede el plegamiento, el saco vitelino integra su pared dorsal al interior del cuerpo del embrión. Este está formado por dos hojas, internamente el endodermo y rodeándolo se encuentra el mesodermo esplácnico. Su extremo anterior o craneal está ocluido por la membrana bucofaríngea y en la parte distal está ocluido por la membrana cloacal. La membrana bucofaríngea separa el intestino primitivo del estomodeo y esta está formada por dos capas, una externa formada por ectodermo del estomodeo y una interna formada por endodermo del intestino primitivo. Esta membrana se rompe en el día 26, permitiendo así la comunicación entre el intestino primitivo y el exterior a través del estomodeo. En su extremo posterior o caudal, el intestino primitivo está ocluido por la membrana cloacal. Esta membrana separa al intestino del proctodeo o ano primitivo, y al igual que la membrana bucofaríngea está formada por dos capas, la capa externa formada por ectodermo del proctodeo y la capa interna por endodermo del intestino primitivo. El intestino primitivo se divide en tres segmentos: intestino anterior, intestino medio e intestino caudal. El intestino anterior está limitado cranealmente por la membrana bucofaríngea y caudalmente por el divertículo hepático. Dicho divertículo dará origen al hígado, vías biliares y vesícula biliar. En la cuarta semana, el intestino primitivo anterior se subdivide en dos segmentos, uno craneal y uno caudal. El segmento craneal también es llamado intestino faríngeo y este se localiza entre la membrana bucofaríngea y el divertículo respiratorio, el cual participará en el desarrollo de estructuras de la cara, la cavidad oral y el cuello. Y el segmento caudal está localizado entre el divertículo respiratorio y el divertículo hepático, y este dará origen al esófago, estómago y primera porción del duodeno. El intestino medio se localiza frente al conducto vitelino y este dará origen a la mayor parte del intestino delgado. Y el intestino caudal se localiza entre el intestino medio y la membrana cloacal. Este termina en la cloaca, la cual con su posterior desarrollo tendrá una porción ventral, la cual dará origen al seno urogenital, del cual se formará la vejiga, y una región dorsal que será el origen del conducto ano-rectal. El intestino anterior está irrigado por la arteria celíaca, el intestino medio por la arteria mesentérica superior y el intestino caudal por la arteria mesentérica inferior. El intestino primitivo se mantiene sujeto al cuerpo mediante unas hojas dobles de tejido que se llaman mesenterios. En el dorso encontramos el mesenterio dorsal y en la parte ventral el mesenterio ventral. Todo esto se revisará más a detalle conforme vayamos avanzando con los temas del curso. Ahora hablaremos del aparato faríngeo. Este está formado por arcos, bolsas, surcos o hendiduras y membranas faríngeas, y estas estructuras embrionarias contribuyen a la formación de la cara y el cuello. Los arcos faríngeos o branquiales comienzan a desarrollarse a principios de la cuarta semana, cuando células de la cresta neural migran hacia las regiones futuras de la cabeza y el cuello.
Estos son un conjunto de prominencias pares que emergen a los lados del futuro cuello del embrión. Si hacemos un corte a este nivel y retiramos la cabeza del embrión, podemos observar lo siguiente. Los arcos faringios están compuestos por las tres hojas germinativas. Por fuera están revestidos por ectodermo, tienen un centro de mesodermo y por dentro están revestidos de endodermo. En un inicio se reconocen 6 pares de arcos faringios. Sin embargo, en el ser humano el quinto par no se forma o tiende a degenerar. Por lo tanto, el arco que se encuentra más caudal corresponde en realidad al sexto par, y estos se enumeran de craneal a caudal. Los arcos faringios están separados externamente por los surcos faringios, que están recubiertos por ectodermo, e internamente están separados por las bolsas faringias, que están revestidas por endodermo. Debido a que en el ser humano el quinto par no se forma y el sexto par es rudimentario, solo existen 4 pares de surcos faringios, 4 pares de bolsas faringias y 4 pares de membranas faringias. Un arco faríngeo típico contiene un núcleo de mesénquima que durante la tercera semana se origina de mesodermo y para la cuarta semana la mayor parte proviene de células de la cresta neural. Una arteria que se origina a partir del tronco arterioso del corazón primitivo. Una barra cartilaginosa que conforma el esqueleto del arco faríngeo. En este caso observamos el cartílago de Meckel o cartílago del primer arco faríngeo. Un nervio que va a inervar la mucosa y los músculos derivados de cada arco, y estos proceden del neuroectodermo del encéfalo primitivo, además de un componente muscular, el cual proviene de células de mesodermo paraxil que penetraron en cada arco y formarán los músculos de la cabeza y el cuello. Vemos que conforme los surcos y las bolsas se profundizan, el ectodermo y el endodermo se empiezan a aproximar entre sí. Sin embargo, siempre existe una delgada capa de mesénquima que los separa, formando las membranas faríngeas. Aquí observamos el cartílago del segundo arco faríngeo o cartílago de Reichardt y el nervio facial. Todos los componentes del aparato faríngeo tienen diferentes derivados. Comenzaremos con los arcos faringios. Este arco se subdivide en 2 prominencias, una prominencia dorsal o prominencia maxilar y una prominencia ventral o prominencia mandibular. La prominencia maxilar origina el maxilar superior, el hueso cigomático y la escama del hueso temporal. Las prominencias mandibulares van a formar el cartílago de Meckel, el cual es una estructura transitoria que funciona como un inductor para la formación de la mandíbula. El extremo distal de este cartílago dará origen al martillo y al yunque, y su pericondrio formará el ligamento esfenomandibular y el ligamento anterior del martillo. Los derivados musculares del primer arco faríngeo corresponden a los músculos de la masticación, los cuales son el temporal, massetero, pterigoideo lateral y pterigoideo medial, además del vientre anterior del digástrico, el músculo miloioideo, el músculo del martillo y el músculo tensor del velo del paladar, y su inervación está dada por el nervio trigémino o quinto par craneal, por sus ramas maxilar y mandibular. En este esquema podemos observar algunos derivados del primer arco faríngeo. Tenemos los derivados osteocartilaginosos, los cuales son la mandíbula de la prominencia mandibular, el maxilar superior de la prominencia maxilar, el martillo del yunque que derivan del extremo distal del cartílago de Meckel y el hueso cigomático o malar que deriva de la prominencia maxilar.
Del primer arco faríngeo derivan los músculos de la masticación, que son el temporal, los músculos pterigoideos y el músculo macetero. Además de este derivan el músculo miloioideo, el tensor del tímpano, el vientre anterior del digástrico y el tensor del velo del paladar. La inervación del primer arco faríngeo está dada por el quinto par craneal o nervio trigémino, específicamente por sus ramas maxilar y mandibular. Recordemos que del pericondrio dorsal del cartílago de Meckel se formarán el ligamento esfenomandibular y el ligamento anterior del martillo. El segundo arco faríngeo también es llamado arco ioideo y este forma el cartílago de Reiter. Algunos de sus derivados óseos son el estribo, la apófisis estiloides del temporal, el asta menor y porción superior del cuerpo del hueso ioides. El pericondrio del cartílago de Reichardt formará el ligamento estiloioideo y sus derivados musculares son el músculo del estribo, el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico y los músculos auriculares, además de los músculos de la expresión facial, que son el frontal, el orbicular de los párpados, el orbicular de los labios, el buccinador y el platisma. Y la inervación del segundo arco faríngeo está dado por el nervio facial o séptimo par craneal. Es importante señalar que hacia finales de la quinta semana el segundo par de arcos faríngeos crece sobre los demás hasta fusionarse con el sexto par, formando el seno cervical, el cual desaparece en la séptima semana y lo revisaremos un poco más adelante. Además del desarrollo del pabellón auricular, el cual lo forman el mesénquima del primero y segundo arcos faríngeos por medio de los 6 montículos auriculares. Estos se organizan alrededor del conducto auditivo externo en desarrollo en la sexta semana. Para la séptima semana se forma el primorio de la oreja y después asciende del cuello a su lugar definitivo en la novena semana. En este esquema podemos observar lo que mencionamos anteriormente. Tenemos el mesénquima del primer y segundo arcos faríngeos, del cual se empiezan a formar los montículos auriculares de His que darán formación del pabellón auricular. Además tenemos el cartílago de Meckel, cartílago del primer arco, y el cartílago de Reichardt, cartílago del segundo arco. En este esquema observamos algunos derivados del segundo arco faríngeo. Tenemos los derivados osteocartilaginosos, que son la parte superior del hueso ioides y sus astas menores, el estribo y la apófisis estiloides del temporal. Los derivados musculares son los músculos de la expresión facial, los cuales son el frontal, el orbicular de los párpados, orbicular de los labios y el buccinador, además de los músculos auriculares, el músculo del estribo, vientre posterior del digástrico y el músculo cutáneo del cuello o palatisma, el cual también forma parte de los músculos de la expresión facial. La inervación del segundo arco está dada por el séptimo par craneal o nervio facial. Su cartílago es el cartílago de Reichardt, cuyo pericondrio dará origen al ligamento estiloioideo. Los derivados del tercer arco faríngeo son el asta mayor y parte inferior del cuerpo del ioides. Su derivado muscular es el músculo estilofaríngeo y su inervación está dada por el nervio glosofaríngeo o noveno par craneal. En este esquema observamos sus derivados. Sus derivados óseos, la parte inferior del cuerpo del ioides y las astas mayores. Su inervación está dada por el noveno par craneal o glosofaríngeo y su derivado muscular, que es el músculo estilofaríngeo. El mesénquima de los cuartos y sexto par de arcos faríngeos se fusionan y forman los cartílagos laringeos.
Los derivados musculares del cuarto asco faríngeo son el crico tiroideo, el elevador del velo del paladar y los músculos constrictores de la faringe, y su inervación está dada por el nervio vago, que es el 10º par craneal, específicamente por su rama laringea superior. Del sexto arco faríngeo derivan los músculos intrínsecos de la laringe y su inervación también está dada por el nervio vago, pero por la rama laringea recurrente. En este esquema vemos los derivados del cuarto y sexto par de arcos faríngeos. Tenemos el músculo cricotiroideo, el elevador del velo del paladar y los músculos constrictores de la faringe que derivan del cuarto par. Los músculos intrínsecos de la laringe y los músculos estriados del esófago derivan del sexto par de arcos faríngeos, además de los cartílagos laringeos, que estos derivan de la fusión del cartílago del cuarto y sexto par de arcos faríngeos. La inervación está dada por el nervio vago. La rama laringea superior se encarga de la inervación del cuarto arco y la rama laringea recurrente se encarga de la inervación del sexto arco. Ahora hablaremos de los derivados de las bolsas faríngeas. La primera bolsa tiene una parte proximal que dará origen a la trompa de Eustaquio y una parte distal que formará la cavidad timpánica. De la segunda bolsa deriva la amígdala palatina. La parte dorsal de la tercera bolsa faríngea dará lugar a las glándulas paratiroides inferiores y su parte ventral al timo. De la cuarta bolsa, en su parte dorsal, se originan las glándulas paratiroides superiores y de la parte ventral, el cuerpo último branquial que dará origen a las células parafoliculares. De forma general, en este esquema observamos todos los derivados de las bolsas faríngeas. De la primera bolsa se formará el receso tubo-timpánico, cuyo extremo proximal dará origen a la trompa de Eustaquio y la parte distal a la cavidad timpánica. El único derivado de la segunda bolsa faríngea es la amígdala palatina. La tercera bolsa, en su parte dorsal, da origen a las glándulas paratiroides inferiores y su parte ventral al timo. De la parte dorsal de la cuarta bolsa faríngea se formarán las glándulas paratiroides superiores y de la parte ventral el cuerpo último branquial, que este dará origen a las células C que producen calcitonina. El endodermo de la primera bolsa se extiende lateralmente formando el receso tubo-timpánico. De la parte distal se formará el antro timpánico y de la parte proximal la trompa de Eustaquio. Podemos observar también algunos derivados del primer arco faríngeo, el martillo y el yunque, que derivan del cartílago de Meckel de la prominencia mandibular, el conducto auditivo externo, que es un derivado del primer surco faríngeo como lo veremos más adelante, y el pabellón auricular, el cual se forma a partir de los montículos auriculares del mesénquima del primero y segundo par de arcos faríngeos. Hacia finales de la quinta semana, el segundo par de arcos faríngeos comienza a crecer en dirección del sexto par, hasta fusionarse con él, formando así el seno cervical. A continuación revisaremos la formación del pabellón auricular, el cual está en íntima relación con el primero y segundo par de arcos faríngeos. Recordemos que el mesénquima del primero y segundo par de arcos faríngeos derivan los montículos auriculares de His. El primer surco formará el conducto auditivo externo y de la primera bolsa se formará el receso tubo-timpánico. Hacia la quinta semana inicia la formación de la oreja. Los montículos auriculares surgen como pequeñas elevaciones alrededor del primer surco faríngeo que formará el conducto
auditivo externo. En la primera bolsa se forma el receso tubo-timpánico, cuya parte distal dará origen a la caja del tímpano y su parte proximal a la trompa de Eustaquio. El tímpano es un derivado de la primer membrana faríngea, como lo veremos más adelante. Los huesecillos del oído inician su formación durante la cuarta semana, a partir del mesénquima de la cresta neural del primero y segundo par de arcos faríngeos. El martillo y el yunque derivan del cartílago de Meckel, que es el primer arco faríngeo, y el estribo deriva del mesénquima del segundo arco faríngeo o cartílago de Reichel. Vemos cómo conforme se va formando el pabellón auricular, los huesecillos del oído se sitúan en la cavidad timpánica, y esto lo revisaremos más detalladamente en la unidad correspondiente. El derivado de la segunda bolsa faríngea es la amígdala palatina. Alrededor de la octava semana, el endodermo se evagina y se ramifica en dirección del mesénquima adyacente. Este endodermo dará origen a las criptas amigdalinas y el mesénquima se diferenciará en tejido conectivo y vasos sanguíneos. Una parte de la segunda bolsa no degenera y forma la fosa amigdalina. Los derivados de la tercera bolsa faríngea son las glándulas paratiroides inferiores y el timo. En la región dorsal se expresa GEM2, un marcador específico para la formación de las glándulas paratiroides inferiores, y en la región ventral se expresa el factor de transcripción FOXN1 para la formación del timo. Ambos órganos se desarrollan a partir de un primordio común entre la quinta y la 12ª semana. De la región dorsal de la cuarta bolsa derivan las glándulas paratiroides superiores. Y de la región ventral de la cuarta bolsa y de la quinta bolsa faríngea se forma el complejo faríngeo caudal, el cual da lugar al cuerpo último branquial, origen de las células C que sintetizan calcitonina. El primordio timoparatiroides se desprende de la faringe primitiva y empieza a migrar en dirección caudal, ventral y medial. Las paratiroides inferiores se separan y hacen contacto con el polo inferior de la glándula tiroides, como lo podemos observar aquí. Por otra parte, los primordios tímicos continúan su migración hasta alcanzar su posición en la línea media por encima del corazón. Las glándulas paratiroides superiores también migran y se adhieren al polo superior de la glándula tiroides. Y las células C que originaron del cuerpo último branquial se integran a la glándula tiroides. Cada primordio tímico se va a fusionar con su contraparte formando un órgano completo. Ahora hablaremos de los derivados de los surcos y membranas faríngeas. De los surcos faringeos, el primer surco forma el conducto auditivo externo y los surcos segundo, tercero y cuarto forman el seno cervical, el cual desaparece a la séptima semana. La única membrana faríngea que tiene derivados es la primera, la cual forma la membrana timpánica, y el resto no da derivados. A continuación revisaremos algunas anomalías de los arcos faríngeos. El quiste cervical se forma debido a restos de diversas partes del seno cervical que persistieron. Este se puede formar bajo el ángulo de la mandíbula o por lo general se sitúa por delante del músculo esternocleidomastoideo y por lo regular se detectan en la infancia tardía o adultez. El síndrome de Treacher-Collins se da por un desarrollo anómalo de los componentes del primer arco faríngeo.
Este se caracteriza por hipoplasia malar debido a un desarrollo insuficiente de los huesos cigomáticos de la cara, hendiduras palpebrales inclinadas hacia abajo, malformaciones en los párpados inferiores y alteraciones en el oído medio e interno. La secuencia de Pierre-Robin es otra de las anomalías que está en relación con un desarrollo anómalo de los componentes del primer arco faríngeo. Este se asocia con hipoplasia de la mandíbula o desarrollo insuficiente, además de paladar hendido y defectos en ojos y oídos. El síndrome de DiGeorge se debe a una falta de diferenciación de la tercera y la cuarta bolsas faríngeas. Hay ausencia de timo y glándulas paratiroides, hipoparatiroidismo congénito y anomalías de la boca debido a un filtro acortado, lo que ocasiona una deformidad en boca de pez, orejas de implantación baja, hipoplasia tiroidea y anomalías cardíacas.